Un saludo a todos los participantes del programa del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. En este momento vamos a dar comienzo a la sesión número 4 del curso del libro de los Hechos. Y esta sesión es asincrónica. Así que vamos a estar dando comienzo a esta sesión explicando que estamos abarcando los capítulos 9 y 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar incluyendo pasajes del capítulo 22 y del capítulo 26, donde también se narra la conversión de Pablo. Así que vamos a estar ahora tratando de compartirles. Muy bien. Eh, La siguiente filmina es para hacer ver que estamos adaptando de esta publicación de David Roper, que está en Hechos capítulo, es el número 4 de la publicación de la serie, y es una publicación de la Escuela Mundial de Misiones, La Verdad para Hoy. El autor del comentario es David Roper, pero es una adaptación que estamos haciendo. Y la versión de la escritura que estamos usando es la Reina Valera del año 1960. Muy bien, seguimos con la próxima diapositiva. En el capítulo 9 vamos a estar viendo cómo Saulo de Tarso se llega a convertir en Pablo el apóstol. De Saulo de Tarso a Pablo el apóstol, pasando primero por su perfil como Saulo de Tarso. Luego vamos a ver su obsesión contra los discípulos y veremos cómo es confrontado inesperadamente por el Señor cuando iba a viaje a Damasco, y cómo se le hace un encargo extraordinario, y después experimenta el nuevo nacimiento por medio de Ananías en Damasco. Así que en la próxima filmina tenemos el perfil donde se nos habla de un Saulo de Tarso que es nacido de padres judíos de la tribu de Benjamín. Nacido de padres judíos de la tribu de Benjamín, y es oriundo de Tarso, que es una ciudad de Sicilia, ciudad no insignificante. Es heredero de familia con estatus como ciudadano romano. Esto indica que tenía medios económicos la familia, y en cuanto a su filiación religiosa, era fariseo, judío fariseo, la secta más rigurosa de la religión judía, y había sido instruido por Gamaliel con total apego a la ley, según palabras de él en sus epístolas. Y también tenemos que su oficio era fabricante de tiendas de campaña, como leeremos en Hechos 18 más adelante. Y Saulo de Tarso era inquebrantable en su determinación de destruir el cristianismo. Ese es el perfil de Saulo de Tarso. Así que tomemos nota de quién es, de quién estamos hablando. Y pasaremos ahora a esa obsesión de Saulo de Tarso, a su obsesión contra los discípulos de Cristo, como según Hechos capítulo 22, versículo 4, en sus propias palabras, dice que perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo, y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos capítulo 22, versículo 4. Tomemos nota de esta descripción que hace Pablo, ya siendo Pablo, que hace de él mismo cuando él era Saulo, que era un perseguidor de este camino. Son las palabras con las cuales se refiere a la iglesia en esos momentos, y
ese camino es el camino de los discípulos, el camino de Jesús. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, se refiere a las personas que andaban en ese camino. Luego tenemos que otro pasaje de Hechos 22:20, donde dice que cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, que son palabras que él dirige a Jesús, dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esas palabras las dice el mismo Pablo en Hechos 22:20, recordando de cuando él era Saulo. También en Hechos 26:9 se lee relatando su conversión al rey Agripa, dice que yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y en Hechos 26:10, hablándole al mismo rey Agripa, le dice que él encerró en cárceles a muchos de los santos. Y cuando los mataron, dice que dio su voto para que los mataran. Por eso también en Gálatas 1:13, él mismo escribe a los Gálatas en el sentido de que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Muy bien, esos son pasajes que nos ilustran la obsesión de Saulo de Tarso contra los discípulos. Ahora vamos a ver algunas reflexiones acerca de esa obsesión, que solo el Señor sabe cuántos cristianos fueron martirizados por los esfuerzos de Saulo. Y cuando los seguidores de Jesús huían de Jerusalén, según Hechos 8:1, Saulo debió de haber creído que la apostasía, entre comillas, apostasía, había sido aplastada. Pero luego le llegaron noticias de que los discípulos de Jesús divulgaban su fe donde quiera que iban, según Hechos capítulo 8, versículo 4. Bueno, un hombre menos persistente habría admitido una derrota, pero no Saulo. Se propuso rastrear a esos cristianos. Esta vez no se le escaparían. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, lo que pasó es que, según leemos en Hechos 9, versículos 1 y 2, que Saulo, aún respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y a todo el concilio y le pidió cartas de ellos para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén como prisioneros para ser castigados. Es una combinación de lo que dice Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, y Hechos capítulo 22, versículo 5. Vamos a verlo nuevamente. Respirando aún amenazas y muerte. Tal era la obsesión en contra de ellos. Y esa obsesión le llevó a pedir cartas al sumo sacerdote en Jerusalén y a todo el concilio. Y esas cartas de ellos eran para las sinagogas que había en Damasco, para que con permiso de esas sinagogas, si él hallaba a hombres o mujeres de este camino, él quería tener permiso para traerlos presos a Jerusalén para ser castigados. Tal era la obsesión de Pablo, según las palabras que estamos leyendo en Hechos 9, versículos 1 y 2. Aquí está Saulo de Tarso hablando con sus congéneres. Tenemos ahora entonces que él estaba armado con carta del sumo sacerdote, según el versículo 2 y 22:5, del concilio, según Hechos 22:5, y de otras autoridades judías, según Hechos 26, 10 y 12. Y él dirigía su banda de hombres armados a ciudades extranjeras de los alrededores. Y con la ayuda de oficiales de la sinagoga local,
rodeaba a los seguidores de Jesús y los arrastraba de vuelta a Jerusalén para ser castigados. Para poder entender esto, tal vez podríamos recrear en nuestras mentes esas imágenes que se nos ofrecen por televisión, esas noticias, donde las autoridades de forma muy violenta tratan de reprimir las revueltas, tratan de reprimir a los manifestantes que no estén de acuerdo con alguna política de gobierno. Todos hemos visto eso en nuestros países, cómo las autoridades armadas, ¿verdad? Los policías lanzan, qué sé yo, chorros de agua desde un tanque de agua a presión o en el mejor de los casos, ¿verdad? O proyectiles ¿verdad? O gases lacrimógenos también con el fin de reprimir la manifestación. Y muchos de ellos incluso son, ¿verdad? Reciben disparos de armas de fuego de parte de la autoridad. Y aquí podemos ver que eso es lo que estaba haciendo Saulo de Tarso con los discípulos. Estaba rodeándolos, ¿verdad? Llevando hombres armados para apresarlos y llevarlos de vuelta a Jerusalén. Eso es lo que estamos viendo aquí. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que fue confrontado inesperadamente. Según vemos aquí en la imagen, vamos a leer en Hechos 9, en una combinación de Hechos 9 con versículos 3 y 4, Hechos 22, versículos 6 y también 26, 13 y 26, 14, donde él mismo relata que yendo por el camino, bueno, es Lucas el que relata esto más bien. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya estaba cerca de Damasco, aproximadamente a mediodía, repentinamente le rodeó un resplandor muy brillante de luz del cielo, más brillante que el sol. Y cayendo en tierra, oyó, y los que viajaban conmigo, una voz que decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, aquí ya habíamos enseñado la imagen. Aquí está la palabra, en la palabra en Hechos 9, con combinación de Hechos 22 y Hechos 26. Donde Saulo es confrontado inesperadamente. Habla de un resplandor que lo rodea, un resplandor de luz del cielo. Cae en tierra y hay una voz que le habla en arameo y es la voz de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una expresión muy, muy importante es esta, ¿no? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cuando Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? El Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay que tratar de comprender esto que le está pasando a Saulo. Es muy duro, es un gran golpe para él. Tratemos de imaginar los pensamientos que inundaron la mente de Saulo con tan alarmante anuncio. Los seguidores de Jesús habían anunciado que Jesús había resucitado. Número uno, habían anunciado que Jesús era Dios y habían anunciado que Jesús era el Cristo. Ahora estaba dándose cuenta que ellos tenían toda la razón y que él estaba completamente equivocado. Eso pueden haber sido los pensamientos que inundaron la mente de Saulo cuando recibió ese alarmante anuncio. Y ahí mismo se da cuenta que había estado luchando en contra de Dios, creyendo que estaba luchando a favor de Dios. Qué duro, ¿verdad? Y él no sabía que al perseguir a los discípulos de Jesús era al Señor mismo
a quien había estado persiguiendo. Muy bien, ahora pasemos a la parte donde inmediatamente se le hace un encargo extraordinario a Saulo de Tarso, un encargo extraordinario. Y ese encargo podemos ver que Jesús le habla y le dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este pasaje que estamos leyendo está cargado de mucha teología. Aquí estamos viendo al Señor Jesús ordenándole a Saulo, quien ya ha perdido la visión, ha perdido la vista, le ordena ponerse sobre sus pies y le explica por qué es que se le ha aparecido, que es para ponerlo por siervo. La palabra ministro en realidad significa siervo. Y por testigo de lo que ha visto y de las cosas en las cuales se aparecerá a él. Y librándolo del mismo pueblo y de los gentiles, porque él iba a recibir persecución de los dos grupos. Los dos grupos. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa. Estábamos entonces viendo aquí cómo Saulo de Tarso recibe un encargo extraordinario y quedamos aquí en esta parte donde dice que el propósito de ese encargo es para ser enviado a los gentiles. Es decir, el apóstol en realidad iba a ser enviado a los gentiles. Más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pedro es el que abre la entrada a los gentiles. Pero Pablo es en realidad el encargado de esa misión. Y la misión consiste en abrirle los ojos a ellos. Abrirles los ojos a los gentiles. Tomemos nota de esa expresión porque significa que en esencia eso es lo que hacemos cuando estamos haciendo partícipes de la escritura, del plan de salvación a otras personas, del evangelio. Y dice para que esas personas se conviertan de las tinieblas a la luz. Está clarito, ¿verdad? Cuando hablamos la palabra, cuando hablamos el evangelio a otros, es importante entender que esas personas están en tinieblas. Hoy me escribió un hermano un mensaje pidiéndome que le ayudara con una respuesta a una persona, ¿verdad? Del catolicismo que le pregunta cuál es qué estatus tiene el Antiguo Testamento porque él quiere saber y que le dé una respuesta con criterio simple. Yo le puse que era muy difícil, ¿verdad? Muy difícil dar una respuesta con criterio simple, porque en el catolicismo las personas, digamos, hablan de la gracia de Dios, pero no parece que la entiendan, porque la gracia para ellos es algo que se ganan, ¿verdad? Que tienen que ganársela, y la salvación también. Y entonces el Antiguo Testamento lo ven como un libro donde no hay gracia. Es decir, es muy complejo el tema, ¿verdad? En realidad, se podría decir que al igual que ellos, nosotros también hemos estado en tinieblas, porque muchas cosas no las hemos entendido. Y es llevarlos de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Dice que de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en Jesús, ¿verdad? Recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estas palabras son muy reveladoras
de qué es lo que debe suceder con una persona para convertirse. La persona tiene que tener un cambio cualitativo, un cambio muy grande, donde la persona acepta que ha estado en tinieblas y que ahora está alumbrándole Jesús con la verdad, con el Espíritu de Dios le está abriendo la mente a la realidad de su pecado, de su necesidad de arrepentirse de sus pecados y de la santidad de Dios. Y de que para ser reconciliado con Dios, Jesús tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre. Todo eso es, ¿verdad? Todo eso es la luz, ¿verdad? Y que ha estado bajo la potestad de Satanás porque el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, una vez que es librado de la potestad de Satanás, es llevado a la libertad en Cristo, ¿verdad? Es llevado a Dios y para recibir por la fe perdón de pecados. Es importante reconciliación. Y luego dice herencia entre los santificados. Muy bien, ¿a qué fue llamado Pablo o Saulo? ¿A qué fue llamado? Bueno, fue llamado a ser testigo, ¿verdad? Porque tal como dice en 1 Corintios 15, del 8 al 9, él mismo relata que fue el último a quien se le apareció. Dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice, a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Muy bien, entonces, es llamado a ser testigo. Veremos que estamos hablando de que es llamado a ser testigo de los gentiles, testigo a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Cuando dice testigo, estamos hablando de Hechos 1:8. Ahí habla de que ellos iban a ser los apóstoles. Jesús le dice, seréis testigos, mis testigos, hasta lo último de la tierra. A los gentiles sí, porque la promesa, como dice Hechos 2:39, es para todos los que están lejos. O sea que no solamente para los judíos. Y luego leemos en Hechos 3:25 que el mismo Pedro dijo que a Abraham se le había prometido que en la simiente de él, que Jesús, serían benditas todas las familias de la tierra. Luego el mismo apóstol Pablo escribió a los romanos, le dice que yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y luego en 26:17 Jesús le dice que los gentiles es a quienes él es enviado para que abra los ojos de ellos, como ya lo vimos. Muy bien, ahora, testigos de los gentiles, ¿para qué? Bueno, para abrir los ojos de ellos, como ya lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Abrir los ojos de ellos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y para que reciban herencia entre los santificados por la fe en Jesús. Muy bien. Vamos a pasar ahora en esa etapa por etapa de cómo Saulo de Tarso llega a ser Pablo el apóstol. Y para que eso suceda, experimenta un nuevo nacimiento. Entonces, aquí está Ananías. Este es Ananías recibiendo revelación de Dios, donde le está enviando a Saulo de Tarso. Aquí está Ananías. Y vamos a ver ahora entonces que ese nuevo nacimiento comienza a relatarse en capítulo 9 de Hechos, versículos 10 y 11, donde se lee que había entonces en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, a quien el Señor Jesús le dice en visión, Ananías, y él responde, heme aquí, Señor. Y el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Bueno, esas son las palabras que le dice Jesús a
a Ananías. Tomemos nota de la respuesta de Ananías. Heme aquí, Señor. Qué lindo poder decirle eso al Señor, ¿verdad? Cuando uno es llamado a una misión que se nos está dando. Muy bien. ¿Qué vamos a decir acerca de este llamado? Que de hecho, el llamado hecho a Ananías para que fuera en busca de Pablo o Saulo de Tarso no sirve para reflexionar sobre la forma como el Señor trabaja. Él trabaja enviando a sus obreros a las ovejas perdidas, tal como dice en Mateo 9:35 en adelante. Rogad y orad, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Después de haber visto las multitudes como ovejas perdidas, sin rumbo, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y pensemos en el obrero que fue enviado a nosotros. Es una invitación que les hago, ¿verdad? Porque a todos los que estamos aquí participando de esta clase, nos fue enviado un obrero. Posiblemente a algunos de ustedes, ese obrero fue su propio padre o su propia madre, o un predicador de la iglesia, donde su papá y su mamá iban. Fue enviado a usted. Y así como Ananías fue enviado a Saulo, estando Saulo en tinieblas, así también a nosotros se nos fue enviado un obrero cuando estábamos en tinieblas. Ahora, pensemos ahora en las personas a quienes hemos sido enviados nosotros como obreros. Para que nosotros entonces les abramos los ojos a estas personas. Eso es muy importante que lo tengamos presente. En esta lectura que estamos haciendo aquí, del llamamiento que hace el Señor Jesucristo de Ananías para que vaya a Saulo. Muy bien. Vamos a leer ahora Hechos capítulo 9, versículos 12 al 14. Esto es lo que leemos. Dice que son palabras donde el Señor Jesús le describe a Ananías lo que ha pasado con Saulo, que ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que es el mismo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pero vea la respuesta de Ananías, dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí vemos a Ananías hablándole al Señor, respondiéndole en esta imagen. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que la objeción de Ananías puede parecernos muy irreverente. Pero eso es exactamente lo que hacemos nosotros mismos. Cuando claramente el Señor nos está llamando a evangelizar a alguien. Hay una persona por ahí que claramente el Señor nos dice, evangelicémosla, y hacemos el intento. Y le dicen, bueno, ¿a usted le gustaría recibir un estudio bíblico? Y la persona nos dice algo así, bueno, es que ya lo estoy recibiendo en mi iglesia. Entonces, ya nosotros como que ahí mismo, ¿verdad? Cuando el Señor nos recuerda volver a esa persona, pero es que ya esa persona está recibiendo estudios, Señor, ya me puso un obstáculo diciéndome eso. ¿Qué le digo? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Nosotros y siendo iguales que Ananías, ¿verdad? Muchas veces nuestra objeción tiene que ver con la autopreservación. Es decir, nosotros mismos ponemos obstáculos porque no queremos salir de la zona de confort. Estamos más preocupados por nosotros mismos que por el propósito de Dios de salvar a esa persona. Estamos pensando en no caerle mal, tal vez, no sé, tal vez a otro no nos pase eso, pero puede que nos pase otra cosa, ¿verdad? Tengamos otro obstáculo. Pero mucho nos pasa que estamos preocupados por la preservación de nosotros mismos, principalmente. No queremos ser expuestos a un rechazo.
estamos cuidándonos de ser rechazados posiblemente. En el caso de Ananías, la objeción que él hizo fue en el sentido de que el Señor, es decir, Ananías era una imagen de Saulo, de un hombre peligroso, y que incluso estaba autorizado para arrestar a todos los que invocan tu nombre, el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Cómo le responde el Señor Jesús la objeción a Ananías? Vamos a leer. Versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muy bien, aquí está Ananías oyendo la respuesta que le da el Señor a la objeción que él ha hecho, al obstáculo que él ha puesto para ir a Saulo. Bueno, vamos a ver entonces que el Señor de su gracia dio sus razones para traerse abajo la objeción de Ananías. Eso fue lo que hizo. Y además, el Señor de su gracia, vamos a ver, aquí pasa algo, un momentito. Ajá, aquí está. Las razones tenían que ver con sus propósitos, los cuales no necesariamente están relacionados con lo que nos parece conveniente. Repito, ¿verdad? Las razones que tiene el Señor para enviar a Ananías a Saulo es porque tiene un propósito, y ese propósito es que Saulo, como instrumento escogido, lleve su nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de hijos de Israel, y también porque él le va a mostrar a Saulo cuánto le es necesario padecer por su nombre. De modo que aquí está, como quien dice, el Señor Jesucristo, haciéndole ver a Ananías que su propósito es más importante que la conveniencia de él, de Ananías. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos aquí que en el caso de Pablo está muy claro que el nombre del Señor está muy por encima de lo que a Pablo podía haberle parecido conveniente y de lo que a Ananías podía haberle parecido conveniente. Eso era más importante. Muy bien, entonces, ¿qué hace Ananías? Bueno, según la imagen, aquí vemos que le impone las manos a Saulo. Y tenemos aquí el texto que leemos de Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bueno, este pasaje es muy, muy llamativo porque se puede ver aquí que Pablo estaba ciego, literalmente ciego. Y aquí le está hablando de que un propósito para el cual es enviado Ananías es para que Pablo o Saulo reciba la vista. Entonces hay una metáfora ahí, ¿verdad? También va a recibir la vista espiritualmente. Y luego dice que para que sea lleno del Espíritu Santo. Entonces, muy posiblemente ahí mismo, con la imposición de las manos de Ananías, Pablo recibe el Espíritu Santo. Muy bien. Tenemos entonces aquí que Ananías dio explicaciones que evidencian que él estaba consciente de que el Señor ya le había hablado a Pablo.
son explicaciones. El Señor Jesús que se te apareció, ahí está. Ya entonces le está diciendo Ananías a Saulo, ¿verdad? Que él sabía que Saulo había tenido una experiencia. Y esto llama mucho la atención porque muchas veces las personas a las que somos enviados, en realidad ya el Señor les ha hablado de alguna manera. Tal vez no somos las primeras personas por medio de quienes Dios ya ha estado hablándole a esa persona. Es muy importante que lo tomemos en cuenta porque no sirve para entender que la obra es del Señor, no es de nosotros. Es decir, que nosotros no somos indispensables. Muy bien. Ahora, hasta aquí nosotros hemos visto la conversión de Saulo narrada por él mismo, como Pablo, ante el pueblo. Ahora veremos más bien eso. Veremos eso. Vamos a leer en otro capítulo de Hechos donde él narra su conversión. Y esto está en Hechos capítulo 22, versículo 10, donde leemos lo siguiente. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Muy bien. Tenemos aquí entonces que este intercambio entre Pablo y el Señor revela, esas palabras revelan que el Señor espera que hagamos algo para responder a su oferta de gracia. Aquí está. ¿Qué haré, Señor? Pregunta de Saulo. El Señor le dice, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, sí hay que hacer algo. Algo en respuesta a su llamado. En el caso de Pablo, lo que él tenía que hacer era muy sencillo. Ir a Damasco, donde se le diría todo. Una vez estando allí, Ananías le diría lo que veremos en Hechos capítulo 22, versículo 16, que vamos a estar leyendo en algún momento. Muy bien, entonces pasamos ahora aquí a este pasaje donde de Hechos 22, del 12 al 15, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto. Muy bien, aquí está una imagen de Pablo, hablándole a judíos en algún lugar, posiblemente en el Areópago, hablándole a gentiles en Atenas. Este es un anuncio de lo que va a suceder con él, lo que él va a estar haciendo. Muy bien, la explicación de este pasaje es que Pablo describe a Ananías como varón piadoso según la ley y lo describe como alguien que tenía buen testimonio de todos los judíos. Esto tiene su explicación porque Pablo quería que sus oyentes, que eran judíos, que estaban a punto de lincharlo allá por Hechos capítulo 22, entendieran que lo que él estaba haciendo y lo que Ananías había hecho estaba dentro de los propósitos de Dios. Y la expresión el justo es claramente una referencia al Señor Jesús. Aquí está, el justo. Veas al justo. Aquí lo tenemos. Muy bien. Ahora, el hecho de que por medio de Ananías le fuera devuelta la vista
lo relata con el fin de que sus oyentes relacionen con el accionar divino. Oigan, ¿verdad? Les está diciendo. Ananías me devolvió la vista. Significa que Dios está detrás de esto. Y luego la expresión Dios de nuestros padres tiene el fin de hacerles sentir que Él es del mismo pueblo de Dios. Cuando dice Dios de nuestros padres, o sea que desciende de los mismos padres que desciende Él. ¿Qué pasó con Saulo? ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, aquí está la imagen lo dice claramente. Versículo 16, esto es lo que leemos. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Vamos a explicar un poquito este pasaje. Tenemos aquí el pasaje. Levántate y bautízate y lava tus pecados. El nuevo nacimiento no estaría completo sin que Pablo fuera bautizado. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver bautizarse con el lavamiento de pecados? Pero es obvio que el bautismo de Pablo era su participación en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Bueno, hasta aquí hemos visto de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol. Es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora vamos a ver el inicio del ministerio de Pablo en los siguientes pasajes. Veremos el inicio del ministerio de Pablo según Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. Vamos a leer. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿A dónde fue primero Pablo a predicar? Ahora es Pablo. Bueno, fue a las sinagogas y dice el texto que todos estaban atónitos. Vamos a leer un poquito algunas explicaciones sobre esto en la siguiente filmina. Es notable el hecho de que Pablo enfoque los esfuerzos de predicación en una verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad? Que Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la verdad fundamental. Ahora Pablo había asumido la tarea de demostrar que Jesús era el Cristo. Y tratemos de comprender cuán revolucionaria e impactante era predicar esa verdad en aquellos tiempos. Y tratemos de comprender lo que significaba para ellos, que no es lo mismo que significa para nosotros. Estamos hablando de una verdad revolucionaria e impactante, muy dura y muy peligroso hablar de eso en esos términos. Muy bien. ¿Qué pasó a raíz de que empieza a predicar esto? Que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, los judíos de Damasco. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, a tiempo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Es decir, era a la salida de la ciudad de Damasco donde lo iban a agarrar. Esto recuerda lo que pasa con personas a quienes los sicarios buscan para matar. ¿Verdad? Que lo siguen y le adivinan sus hábitos
Aquí en Costa Rica ha pasado que tal vez a la persona que van a matar de pronto descubren que llega todos los días a dejar a sus niños a cierta escuela y ha pasado que han llegado hasta la entrada de la escuela para matarlo. Así estaban haciendo con Saulo, estos hombres, estos judíos. Estaban guardando las puertas de día y de noche para ver en qué momento pasaba por ahí. Porque las ciudades tenían puertas, las ciudades tenían muros y había puertas por las cuales se entraba y se salía de la ciudad. Entonces ellos sabían que obligadamente Pablo iba a pasar por una de esas puertas, pero como Pablo agarra a tiempo, se percata a tiempo de las acechanzas, entonces los discípulos le toman de noche, dice el texto aquí, versículo 25, y le bajan por el muro descolgándole en una canasta, tal como vemos aquí en la imagen que estamos presentando acá. ¿Verdad? Aquí está Pablo siendo bajado en una canasta por el muro de la ciudad, desde una ventana de una de las casas, posiblemente. Muy bien. Vamos a estar ahora entonces viendo lo que pasó con este pasaje. Que Pablo sufre las consecuencias de predicar que Jesús es el Cristo. Y se empieza a cumplir lo que el Señor le había anunciado. Palabras de 9:16. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, que fueron las palabras que le dijo el Señor Jesús a Ananías para enviarlo a Saúl. Bueno, ¿qué pasó? Según Hechos capítulo 9, versículo 26 al 28. Pasó que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó a los apóstoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bueno, este encuentro entre Saulo, Pablo y los discípulos de Jerusalén llama mucho la atención porque acababa de ser rechazado por los judíos de las sinagogas de Damasco. Y aquí están los discípulos a punto de rechazarlo porque le tenían miedo. Dice aquí, le tenían miedo, versículo 26. No creyendo que fuese discípulo, estaban dudando de él, de que fuera discípulo, pero interviene Bernabé. Bernabé lo salva del rechazo de parte de los discípulos. Muy bien, ¿qué estamos leyendo aquí? Que el apóstol Pablo tuvo problemas para ser aceptado por los demás discípulos. Dudaban de que fuera un verdadero discípulo, pero Bernabé disipó las dudas, dando testimonio de que el Señor le había hablado. Además, en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Qué importante, ¿verdad? Que alguien dé testimonio de la legitimidad de nuestra conversión, porque puede ser que duden de nosotros. Muy bien. Pasemos ahora a leer acerca de cómo él es enviado a los gentiles. Hechos 9, versículos 9 y 30, dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea
y le enviaron a Tarso. Cesarea era una ciudad que estaba, una ciudad puerto en las costas del Mediterráneo. Y notemos que él disputaba con los griegos, pero estos griegos no eran gentiles, eran judíos helénicos que eran de nacionalidad griega, pero eran judíos. Y por eso querían matarle, porque los judíos no estaban de acuerdo con la idea de que Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías, ni creían que Jesús había resucitado. Aquí lo vemos en esta imagen, en la sinagoga de los judíos helénicos, disputando con ellos. Muy bien, ahora vamos a leer Hechos 22, 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero él me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Aquí estamos viendo que él es enviado a los gentiles. Y vamos a ver en la siguiente femina que Pablo entra en el mismo lugar donde Esteban fue rechazado, suponiendo que a él sí le iban a escuchar. Cree que por haber consentido en la muerte de Esteban, sus antiguos amigos judíos le iban a escuchar. Pero estaba muy equivocado. Y se atreve a darle explicaciones al Señor, diciéndole de por qué estaba ahí, exponiéndose a tal peligro. Y muy pronto descubre que el tropiezo de ellos no es Esteban, ni Pablo mismo. Que el tropiezo de ellos es el Cristo que ellos predican. Así que lo mismo nos puede pasar a nosotros. Puede que nos sintamos rechazados por personas, pero no es a nosotros a quien están rechazando. Es al que está en nosotros. A ese es el rechazo. Y el Señor aprovecha el rechazo de los judíos para enviarlo a los gentiles. Muy bien. Hasta aquí hemos visto entonces cómo el apóstol Pablo pasa de ser Saulo a ser apóstol Pablo y cómo inicia su ministerio en Damasco. Tiene que ser devuelto a Jerusalén a escondidas, y en Jerusalén entra a las sinagogas y también ahí mismo rechazado. Y el Señor aprovecha el rechazo para enviarlo a los gentiles. Ahora vamos a ver el final del capítulo 9 que se centra en el apóstol Pedro. Vamos a ver. Vamos a ver la sanidad de Eneas. Vamos a ver cómo Pedro es enviado a Cornelio, pero pasando por la sanidad de Eneas. La resurrección de Dorcas. Luego vamos a ver la visión que tiene Pedro en la azotea de la casa de Simón el curtidor. El viaje que hace de Jope, donde vive Simón el curtidor, hasta Cesarea, donde vive Cornelio. Y luego vamos a ver cómo se convierte Cornelio. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces la sanidad de Eneas. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 35. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico.
y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, en Lida, perdón, y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí está la imagen de Eneas levantándose. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a verlo. Vamos a ver primero una imagen donde aquí ya leímos este pasaje. ¿Verdad? Vamos a ver la imagen de dónde queda Lida. Lida queda aquí. Estamos hablando de que Lida queda a cierta cantidad de kilómetros de Jerusalén. Aquí está Jerusalén y aquí está Lida. Creo que son 43 kilómetros de distancia que hay aquí entre estas dos ciudades. De modo que hasta aquí, aquí donde anda Pedro ahorita, a esas alturas del relato. Y vamos a ver entonces cómo el texto dice que Eneas tenía 8 años de no hacer su cama. Sí, porque eso es lo que había tenido de estar paralítico. Entonces, imagínese usted, ¿por qué le dice, levántate y haz tu cama? Porque tenía 8 años de no hacerla. Qué curioso, ¿verdad? Y Pedro confirma una vez más la verdad de la palabra. O más bien el Espíritu es el que confirma. Eso está incorrecto. El Espíritu confirma por medio del prodigio de sanar a un paralítico de 8 años de deterioro de sus músculos y de sus huesos de las piernas. Y Hebreos 2:3 dice que es que el Señor confirma la palabra con prodigios y portentos milagrosos. Y luego vemos aquí que los que vieron se convirtieron. Eso es lo que estamos leyendo en el pasaje, según leemos aquí, ¿verdad? Dice el texto que los que le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Muy bien. Ahora Pablo se dirige a otra ciudad y vamos a leer el pasaje que tiene que ver con la resurrección de Tabita o Dorcas. Había entonces en Jope, en la ciudad de Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y dice el texto que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Importante sí, este detalle de que fue lavada, porque el cadáver de ella era necesario lavarlo, era una especie de embalsamiento que recibía. No sabemos si era que simplemente la lavaban en agua o la lavaban en alguna sustancia para preservar su cadáver un poco más. Bueno, el asunto es que aquí está Tabita, ¿verdad? En esta representación gráfica, está ahí, yace, ¿verdad? Como un cadáver, y dice el texto que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Verdad? Es muy importante hacer notar el carácter de Tabita o Dorcas. Veremos entonces más adelante que como Lida estaba cerca de Jope, entonces los discípulos de Jope, oyendo que Pedro estaba en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó a Jope, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.
Muy importante este testimonio de Dorcas. Dorcas era una chica muy industriosa. Hacía túnicas y vestidos para las viudas. Aquí vemos en la imagen a las viudas enseñándole los vestidos que hacía a Pedro. Y aquí, entonces vemos la imagen de lo que pasó después. Que entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas en esa habitación y oró. Y volvióse al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Esto es lo que Pedro había visto al Maestro Jesús haciendo. Cuando el Maestro Jesús levantó y sacó de la habitación a todos. Hizo lo mismo. Y se puso de rodillas, dice el texto. Porque el poder para levantar a Tabita no estaba en él. Tenía que pedírselo a Jesús en oración. Y dice que ella abrió los ojos. Qué gran gozo. Y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué reacción podría haber tenido Pedro? Y él, dice el texto, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Bueno, qué importante esto, ¿verdad? Qué importante que veamos lo que pasó con Tabita. Cómo Tabita fue levantada de entre los muertos. Un milagro que hizo el apóstol Pedro por el poder de el Señor Jesucristo. Y cómo esto produjo excitación, produjo entusiasmo. Dice, en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y dice aquí que se quedó muchos días en Jope, Pedro, en casa de este hombre, una casa que estaba junto al mar. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2, y también vamos a estar abarcando Hechos 10, 22. Muy bien. Aquí está Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Ellos dijeron, leyendo ahora en Hechos 10, 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Estas son palabras de los siervos de Cornelio que Cornelio envió a Jope a hablarle a Pedro. Y las palabras que usan ellos para describir a Cornelio son estas: centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y el testimonio que da Lucas como escritor, como autor de Hechos, dice que era un hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada italiana, y dice además que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí tenemos la imagen de Cornelio. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Que aunque el muro entre los judíos y los gentiles ya había caído teóricamente en el Calvario cuando Jesús murió por ambos grupos,
No fue sino hasta que Pedro llegó a Cesarea que cayó en la práctica. Hechos 10 nos habla acerca de cómo Dios comenzó a derribar tales barreras dentro de la iglesia primitiva. Porque cuesta creerlo, pero al comienzo de la iglesia, al principio solo eran judíos los que eran convertidos. No había gentiles, pero entonces Dios tuvo que propiciar que también los gentiles fueran convertidos. Ahora vamos a pasar a la visión que tiene Cornelio. Recordemos las características de Cornelio, ¿verdad? Temeroso de Dios, hacía limosna. Recordémoslas un poquito aquí, vamos a ver. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre bastante especial porque, y en quien Dios se fía, posiblemente por esas características. Bueno, veamos leamos acerca de la visión. En Hechos 10, versículos 3 y 4. Dice aquí, según el relato de Lucas, que Cornelio vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Qué hermoso esto, ¿verdad? ¿Se imagina usted que nuestras oraciones y nuestras limosnas suban para memoria delante de Dios? Que estemos orando y orando y orando, siendo regulares y frecuentes en estar orando de forma sincera, fervorosa, y que seamos consecuentes con ayudar al prójimo, dándole al necesitado. Y que a raíz de ese temor de Dios, entonces se nos diga a nosotros que nuestras oraciones han llegado. Y que no solamente las oraciones, también las ayudas que les hemos dado a las personas, Dios las ha notado. Eso es muy importante. En el versículo 31 dice que Cornelio le dice, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Son palabras de Cornelio. Y aquí estamos viendo la imagen del varón con vestiduras blancas que se le presenta a Cornelio, el centurión. Bueno, instrucciones que le da el varón con vestiduras blancas a Cornelio. Hechos 10, versículos 5 y 6. Y Hechos 10, versículo 22. Y Hechos 11, versículo 14. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué parecido era esto a lo que le pasó a Saulo, ¿verdad? Que el Señor Jesús le habla y le dice que vaya a Damasco porque ahí está un hombre llamado Ananías. Aquí está este varón con vestiduras blancas diciéndole a Cornelio que envíe a Jope, ¿verdad? Que lo haga venir a Simón Pedro y le explica dónde posa en casa de otro Simón que es curtidor, y le dice a Cornelio que este Simón Pedro es el que le va a decir lo que es necesario que haga. Muy bien. En el versículo 22 dice que los siervos de Cornelio, hablándole a Pedro, dice que Cornelio es centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones
de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Luego, aquí instrucciones a Cornelio, le dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. De modo que aquí lo que estamos viendo es que si bien el ángel o el varón con vestiduras blancas está ahí frente a Cornelio, ¿por qué no le dice directamente el ángel las palabras a Cornelio que Cornelio necesita oír? Sino que le dice, vaya y envíe por Simón Pedro, que sea Simón Pedro que te las diga. ¿Verdad? Él te dirá, dice aquí. ¿Verdad? Él te dirá. Él te dirá. Dice aquí. De que dice, oír tus palabras, dice. A Pedro se le dice que son sus palabras las que tiene que oír Cornelio. Y luego aquí le dicen a Cornelio que él es el que le hablará. Entonces hay énfasis en que sea Pedro, en que sea un ser humano el que le hable a Cornelio. Ese énfasis, entonces nos recuerda nuevamente lo que dijimos hace un rato, que es en estos vasos de barro que somos nosotros, en quienes está el tesoro del evangelio. No están los ángeles no tienen ese tesoro. Somos nosotros portadores del tesoro. Dios así lo dispuso. Él quiere que nosotros nos sintamos responsables de esta misión, de esta obra. Muy bien. Leamos entonces ahora cómo Cornelio actúa. Cornelio actúa. Cornelio se mueve. En Hechos 10, 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberles contado todo, se les da detalles a sus siervos y al soldado que los acompaña. Pero qué comitiva, es una comitiva de 3, 2 criados y un devoto soldado, no es cualquier soldado. Cornelio quiere estar seguro de que sus criados lleguen a salvo hasta Jope, donde está hospedado Pedro en casa de Simón Curtidor. Y le da detalles a ellos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el ángel apareció no para anunciar el evangelio, como ya lo dijimos hace un rato, lo repito, ¿verdad? No para anunciar el evangelio a Cornelio, sino para juntarlo a él con Pedro. Él como el pecador, con Pedro como el predicador. De manera que los vasos de barro seguimos siendo empleados para hablar del evangelio. Ahora, ¿por qué por qué Pedro? ¿Por qué Pedro? Porque eran gentiles, son los primeros gentiles. Y recordemos lo que le dice el Señor Jesús a Pedro en Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Recordemos esas palabras. ¿Qué significa eso? Que en Hechos 2, Pedro hizo uso de esas llaves para abrir la entrada al reino de los judíos. Y en Hechos 10 usa esas llaves para abrir la entrada a los que no son judíos, a los primeros que no son judíos. Cornelio es el primer no judío que entra al reino de los cielos. Y Pedro es el que hace uso de las llaves simbólicas. Las llaves. Muy bien. Quería enfocar las llaves, aquí las estamos enfocando. Estas son las llaves. Bueno, son una representación de ellas. Es un simbolismo las llaves. Las llaves no son físicas, no son materiales. Muy bien. Ahora, ¿qué está pasando ahora? En Hechos 10, versículos 9 y 10. Vamos a leer que al día siguiente
mientras iban por el camino los criados de Cornelio y se acercaban a la ciudad. Pedro estaba en la azotea para orar y era cerca de la hora sexta, o sea, el mediodía, y ahí tuvo gran hambre y quiere comer. Pero mientras le preparan algo, le sobrevino un éxtasis a Pedro. Muy bien, vamos a leer el pasaje donde habla del éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces tuvo el Señor que mostrarle el lienzo cargado de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 3 veces, porque Pedro no se convencía de que esa barrera dietética tenía que ser derribada para juntar a judíos y gentiles. Una de las primeras leyes que tenía que desaparecer eran las leyes dietéticas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que llegan los enviados de Cornelio en ese momento en que está Pedro orando, mientras estaba Pedro perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Vean ustedes qué importante que es el esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo de los criados de Cornelio. Aquí estamos viendo que el Señor hace responsable a Cornelio de ubicar a Pedro. Y el Señor le dijo a Cornelio que enviara a Jope para hacer venir a Pedro. Pero los criados de Cornelio no conocen Jope, no conocen la casa de Simón el curtidor. Entonces ellos tienen que llegar y preguntar por la casa de Simón. Y una vez ubicados a la puerta de la casa, llaman a la puerta y preguntan si mora allí, si está hospedado ahí Simón, que tenía por su nombre Pedro. Qué interesante, ¿verdad? A veces pasa que las personas nos buscan a nosotros porque alguien quiere oír la palabra, pero es porque Dios ya le habló primero a esa persona para que nos busque. Entonces puede estar pasando lo mismo, pero dice aquí que Pedro estaba perplejo dentro de sí. Pedro estaba orando. Entonces, es estando en oración que las personas nos van a buscar. Hay mucho aprendizaje aquí. Muy bien. Aquí estamos viendo el mismo pasaje, ¿verdad? No, no es el mismo pasaje, ¿verdad? Porque dice el versículo 19 al 21 que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos. Es que estaba pensando en la visión y el Espíritu le anuncia eso. Levántate y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo de la azotea, ¿verdad? Donde estaba, descienda a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dice Pedro: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro no sabía nada de Cornelio. Pero Cornelio sí sabía muchas cosas de Pedro. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, muy bien. Aquí tenemos la respuesta de Pedro. Recibe gentiles.
Y esta es la respuesta de ellos a la pregunta que Pedro les hizo. Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Muy bien, qué importante esto, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí que la respuesta que le dan los siervos de Cornelio a Pedro tiene que ver con el carácter de Cornelio, de que es varón justo, temeroso de Dios. Es un varón que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Esas son palabras para aplacar un poco los temores de Pedro. Y le explican que Cornelio ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a la casa de él a Simón Pedro para oír las palabras de Simón Pedro. Entonces, podemos ver que ya era muy tarde cuando los siervos de Cornelio habían llegado y el soldado. Entonces los hospeda. Y aquí estamos viendo ya, ¿verdad? Que Pedro hospeda gentiles. Y dice aquí el texto que al día siguiente se levantó y se fue con ellos. O sea, usó la casa de Simón el curtidor para hospedar a los dos siervos de Cornelio y al soldado de Cornelio. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora vemos una comitiva, ¿verdad? Aquí está Pedro recibiendo a los dos criados. Ahora es una comitiva, porque estamos hablando de que va Pedro escoltado por los dos siervos de Cornelio y el soldado de Cornelio y algunos de los hermanos de Jope, discípulos, miembros de la iglesia de Jope, que acompañan a Pedro y que son de origen judío. Muy bien, es un grupo ya mixto que va aquí entonces. Y aquí vamos a ver cómo en Hechos 10, 24 y 27 Pedro llega a Cesarea. Muy importante que veamos el mapa, ¿verdad? Aquí está Jerusalén, aquí está Jope, ciudad costera, y viajan ellos hasta Cesarea, que está como unos 30 y pico kilómetros, perdón, 38 kilómetros, ¿verdad? Viajan al día siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Que al otro día, según el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ya Cornelio ha reunido. Ya Cornelio ha reunido, ya ha convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Porque es muy, muy interesante, es hermoso que Cornelio haga eso. Como cuando uno va a la casa de alguien que lo ha llamado o que ha aceptado estudio bíblico y está tan dispuesto que reúne a su familia para que todos su familia reciban la palabra. Bueno, ¿qué pasó aquí? Que cuando Pedro entró, Cornelio se postra a los pies de Pedro. Dice, y adoró. Pero Pedro lo levanta, Pedro no acepta eso. Porque él también es hombre, igual que Cornelio. O sea, le dice a Cornelio, estamos a la misma altura, somos de la misma categoría. Entonces, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Muy bien, aquí estamos viendo nosotros que hoy, ¿verdad? El mal llamado sucesor de Pedro sí acepta que se le postren para que lo adoren. Muy bien, ahora vamos a pasar aquí en Hechos 10, 28 y 29 a
a Pedro explicando algo y preguntando. Muy bien, ¿qué es lo que explica Pedro? Aquí está Simón, perdón, Cornelio, y aquí está Pedro, rodeado de los siervos. Posiblemente el soldado está por ahí, pero recordemos que Cornelio también tiene gente reunida. Explicación de Pedro. Versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo se lo mostró? Se lo mostró por medio de aquel lienzo lleno de cuadrúpedos y reptiles y aves. Por lo cual, al ser llamado, dice Pedro, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho ver? Como podemos ver, Pedro no sabía nada de lo que había, ¿verdad? De lo que Cornelio había recibido. Vamos a leer ahora entonces versículos 30, 31, 32 y 33. De Hechos 10. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esa fue la respuesta de Cornelio. Qué interesante, ¿verdad? Le relata toda la experiencia que tuvo. Veámoslas por partes, ¿verdad? Le explica lo que pasó, le explica que estaba en ayunas y que a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, estaba orando y todavía estaba en ayunas. Y ahí fue cuando vio que se puso delante de él un varón con vestido resplandeciente. Bueno, ya esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Y entonces le da toda la explicación. Ya Simón Pedro entiende de qué se trata. Y al final Cornelio le dice, ahora pues, todos los que estamos aquí en la presencia de Dios, estamos aquí para oír lo que Dios te ha mandado. Muy bien, ¿qué hace Pedro ahora? Pedro predica. Hechos capítulo 10, versículos 34, 38. Aquí está Pedro de pie y vamos a leer la prédica. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a seguir viendo el discurso de Pedro. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Notemos en este discurso, ¿verdad? Que Pedro primero hace, ¿verdad? Dice unas palabras donde él trata de explicar por qué está ahí, ¿verdad? Que es porque ya ahora él entiende que ya no hay división entre judíos y gentiles y que Dios no hace acepción de personas. Entonces, es decir, le reconoce a Cornelio y a sus familiares y más cercanos amigos, les reconoce que son personas de quienes Dios se agrada porque son personas que le temen a Dios y hacen justicia. Y que Dios envió y luego pasa, ¿verdad? A hablar de Israel, que es por quien Dios anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y luego habla de los hechos de Jesús, ¿verdad? Que como después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo que andaban con él. Es un resumen de lo que le está diciendo Pedro a Cornelio. Luego tenemos aquí que él se pone como testigo de todo. Él es testigo presencial. Y también es testigo de la muerte de Jesús, que lo cuelgan en un madero, que lo crucifican. Y cómo Jesús resucita. Y, y Pedro da una idea de la resurrección de Jesús muy convincente, porque dice que nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Eso fue lo que terminó de convencer a Pedro. Y luego Pedro termina el discurso diciendo que él fue enviado a testificar que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, o sea que Jesús es el Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y aquí termina el discurso Pedro, ¿verdad? Ofreciéndoles a él que crean, a Cornelio que crea, y para que reciban perdón de pecados por su nombre. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el resultado que da Dios, que lo da en Hechos 10, versículos 44 y 48. Y estamos leyendo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos convertidos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el bautismo, el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, aquí vemos el resultado. Aquí vemos que Dios muestra el derramamiento de su Espíritu, el don del Espíritu Santo sobre Cornelio, y lo muestra por medio de que ellos hablen en lenguas. Posiblemente empezaron a hablar en griego, porque no eran personas que hablaban griego, empezaron a hablar en arameo, porque es poco probable que hablaran en arameo. Pero sí es seguro que hablaban en griego, porque él era centurión, sus siervos eran romanos, y los romanos hablaban griego, o tal vez latín, no sabemos. Y aquí está la respuesta que da Pedro cuando ve que los acompañantes de él, que son de origen judío, que todavía no estaban muy seguros de esto,
Dice, quedan atónitos de ver que también los gentiles reciben el Espíritu Santo. Entonces Pedro ofrece el bautismo ahí. Ofrece el bautismo y suponemos que eso fue lo que sucedió, que después fueron bautizados. Muy bien, ¿qué hemos visto en esta sesión? La sesión 4. Vimos que Saulo de Tarso llegó a ser Pablo el apóstol, que era un varón obsesionado contra los discípulos, pero que fue confrontado inesperadamente y se le dio un encargo extraordinario para tener un nuevo nacimiento y así llevar a cabo ese encargo. Eso fue lo que vimos de Saulo a Pablo en Hechos 9. Y en Hechos 10, terminando el capítulo 9 y con todo el capítulo 10, vimos la sanidad de Eneas al final del capítulo 9, la resurrección de Dorcas también al final del capítulo 9. Y luego vimos en el capítulo 10 la visión de Pedro, el viaje a Cesarea y la conversión de Cornelio. Esto fue adaptado de una publicación de la cual el autor es David Roper y es Hechos número 4 de la serie de Hechos que publica la Escuela Mundial de Misiones de la Verdad para Hoy. Ese es el sitio web donde se encuentra esta serie y la versión bíblica que hemos usado es la Reina Valera del año 1960. Esperamos haberle servido con esta sesión. Esperamos que le ayude para que comprendamos verdades fundamentales y muy importantes para nuestra edificación, para llegar a ser buenos y excelentes evangelistas y siervos de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y que tengan todos, que todos tengamos un conocimiento profundo de su palabra que nos ayude y que nos sirva montones.